Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro acá con un personaje muy importante en la investigación de la danza folclórica colombiana, Hans Plata Martínez. Gracias por esta entrevista, gracias por darnos la posibilidad de conocer un poco este mundo, no solo para mí, sino para mis seguidores y las personas que nos ven. Cuéntanos primero, vamos a hacer un kindergarten chiquitico, ¿qué es el folclore? Bueno, mira, para mí en todo lo que he revisado, he vivido, he transitado en saberes de maestros y teóricos. El folclore es ese lugar que recoge la memoria de los pueblos, esos cuerpos ancestrales que se encargaron de consolidar una cultura. Desde ese lugar el folclore recoge todos estos elementos pues para fortalecer esos procesos de memoria y de tradición. Ok, cuéntanos, así como muy básicamente, ¿el folclore en esta modernidad se ha perdido? No se ha perdido. Resulta que el folclore tiene un proceso de transición, de cambio de acuerdo a las generaciones. Digamos que dentro de las investigaciones que yo planteo, hago unos paralelos que distinguen el folclore de la tradición en tanto proceso de entrega de conocimiento. Y el folclore se convierte en ese lugar originario que nos entrega los saberes propios que consolidaron, como decía hace un rato, la cultura. Y desde ese lugar viene mutando, pues gracias a las nuevas generaciones que la acogen, la hacen suya, que de alguna manera yo planteo, mantienen unas tradiciones y emergen otras nuevas para dar respuesta a esas necesidades contemporáneas. Entonces, ¿cómo sería una danza folclórica de la modernidad? La danza folclórica, yo lo llamo danza tradicional contemporánea. Okay. Esa danza folclórica en la modernidad lo que hace es representar las vivencias de esos cuerpos ancestrales que formaron parte de estos lugares, de estos territorios, y que de alguna manera en el ahora están permeadas por muchos elementos de la modernidad, de la contemporaneidad, del tiempo, del espacio, de la globalización, como para mencionar algunos, y que han hecho cambiar esas generaciones, pero no quiere decir que dejen de ser colombianas, sino que con esos elementos raizales colombianos proponen nuevas formas de movimiento tradicional, nuevas formas de movimiento folclórico. O sea que la danza tradicional sí puede cambiar, sí puede mutar, sí se puede transformar. Se transforma. O sea, no es como así como nos le enseñan en la escuelita de que no, de que el bambuco o el pasillo tiene que ser tal cual, sino que tiene la posibilidad de transitar y de mezclarse con otras cosas. Pero por supuesto es inevitable. Okay. En el momento en que usted dialoga con otros cuerpos, con otras generaciones, con otros elementos que lo permean a usted como sujeto, su tradición, su cultura y su folclore va mutando, va cambiando. Y usted propone otras cosas que lo identifican. Por eso no podemos hablar de una sola identidad de colombianos, sino unas identidades colombianas que lo que hacen es fortalecer eso, el sujeto colombiano. Entonces cuéntanos un poco de cómo es el transitar o cómo debería ser el transitar de la danza folclórica y de la danza en la escuela. O sea, si no es establecida tal cual como normalmente a uno lo hacen creer desde pequeño, entonces ¿cómo se debería dictar esa clase? Mire, la propuesta que yo siempre he planteado es recuperar el reconocimiento de ese cuerpo expresivo en los contextos escolares. Entender que los cuerpos son distintos, entender que sí, digamos, está registrado en la piel y en el cuerpo unos ritmos tradicionales folclóricos ancestrales, pero que los niños y las niñas que habitan la escuela los desconocen por su contexto, por su digamos, inmersión que permea todo el tiempo, esa personalidad, esa identidad. Yo soy un convencido que en la escuela debemos empezar porque el niño y la niña entienda que su cuerpo es expresivo, que su cuerpo permite bailar como él, como sujeto colombiano, porque está en Colombia, porque habita esos lugares, y digamos darle la posibilidad de reconocer y reconocerse en estas músicas tradicionales colombianas, no de imponerle movimientos que alguien nos contó que eran así, sino invitarlo a que se sienta colombiano al escuchar y bailar esas músicas. Ok, entonces para terminar esta entrevista me gustaría, tienes toda la cámara para ti, que hagas una invitación a los profesores, a los estudiantes, a los papás, que reconozcan un poco de lo que es la danza folclórica y que le den la importancia, que no solamente sea el espacio en el garaje o en el parque como normalmente uno lo ve en algunos colegios, sino que tenga un espacio propio, idóneo,
y nada, toda tuya. Pues nada, no hay nada más entretenido que ver a un bebé cuando suena música, cómo se coge del borde de la cuna y empieza a bailar sin que nadie le diga. Todos los sujetos, todos los seres humanos bailan por esa necesidad de expresarse, de divertirse, de ir más allá, de romper bordes. Usted no necesita comunicarse con nadie desde el lenguaje verbal o escrito si tiene un lenguaje corporal. Entonces digamos que la importancia del contexto de la danza en los contextos escolares es clave para poder lograr sujetos integrales, una formación holística que permite reconocerse como sujeto vivo, como sujeto protagonista del cambio, ¿sí? Reconocerse en los otros sin tener que entender el cuerpo como una distancia y una burbuja, sin entender ese respeto por el otro en que yo bailo, le expreso, le comunico. La danza es primordial en las escuelas. Ok. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde lo siguen? ¿Qué investigaciones quiere que lean? Bueno, yo tengo por ahí un par de artículos, un par de libros que hablan sobre el tema. Estamos con Ani Bailando, estamos con danza tradicional contemporánea, estamos hablando que también en Entre Voces, que es un libro que recoge, valga la repetición, voces de maestros de la danza tradicional, unos con mucha trayectoria, otros con menos trayectoria, con el interés de consolidar esas voces, ver qué está pasando en ese tránsito del tiempo con la danza folclórica. En danza.co también consiguen muchos videos, muchos artículos que ustedes pueden revisar de muchos maestros, no solo míos, que estamos en esa inquietud de preguntarnos qué pasa con la danza folclórica y tradicional en el aquí y el ahora. Entonces, invitarlos a que los lean, a que los busquen, a que lo evalúen. Las críticas son excelentes porque nos permiten crecer, nos permiten preguntarnos. El día en que la danza no nos sugiera preguntas y problemas, ese día la danza creo que estaría muerta. Entonces, invitarlos a que trabajen en la escuela en contextos distintos, inviten a sus estudiantes a la gamificación todo el tiempo, que todas las actividades sean investigativas, para desde ahí construir esa nueva danza folclórica o esa nueva danza tradicional colombiana. Entonces, si usted está interesado en este tipo de temas, búsquelo, Hans Plata Martínez, ahí aparecen un montón de cosas, ya es una figura muy pública, y nada, entonces si usted está interesado en la danza folclórica y en el cuento, síganos, nos vemos en otro video, chao, chao.